Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación. En su tercera temporada, iniciamos con un tema polémico que ha traído muchas discusiones y fanatismos políticos y jurídicos. La colocación del busto en honor al expresidente y alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero. Voy a tratar de ser lo más ecuánime posible al dar ambos puntos de vista y una conclusión. Ya que un punto de vista dice que Febres Cordero fue el mejor presidente desde el retorno a la democracia, que gracias a él se evitó el terrorismo, se incrementó la economía, se puso mano dura ante los opositores y no se dejó caer al país en el caos. Y que como alcalde sacó a Guayaquil de la podredumbre que tenía en manos del bucaramismo y que la puso en un sitial que continuó con su labor Jaime Nebot y que por tanto merece este y todos los monumentos y reconocimientos posibles. Mientras que la tesis en contra dice de que Febres Cordero en su gobierno fue un violador de los derechos humanos con una política represiva, intolerante, que favoreció económicamente a los empresarios oligárquicos y que como alcalde de Guayaquil se manejó de la misma forma prepotente, autoritaria y que el supuesto modelo de desarrollo solo favoreció a unos cuantos y que por tanto no merecería ni ese ni ningún movimiento en homenaje, ya que no se ha logrado un auténtico desarrollo en Guayaquil. Se ha visto un conflicto, ya que el gobierno central, opositor a Febres Cordero, parece que se vale de cualquier punto para agarrarlo en contra. Y el municipio de Guayaquil, opuesto al gobierno central, se agarra de cualquier punto en contrario para hacer contra también. Vamos a analizar políticamente y jurídicamente este caso del monumento. Que bien, no hay que discutir sobre un monumento, que hay asuntos más importantes, pero es menester dar a aclarar este punto. ¿Cómo era Guayaquil en la época de los 80, en la época de los 70? Sí, es verdad, Guayaquil estuvo sumido en el caos, estuvo sumido en la miseria, en la podredumbre. El municipio de Guayaquil representaba la ineptitud, la ineficiencia y otros adjetivos negativos que comiencen con inoperante, la corruptela, el caos, la vergüenza asomaba en la ciudad. Por imágenes de telenovelas y de programas ni siquiera había un aeropuerto digno, los camiones de basura eran negociados, el piponazgo, eh, las comisarías, todo era horrible, la biblioteca municipal y el museo se los alquilaban en parcelas. Es verdad, y terminó en el punto álgido con la institución de Bucaram, Harry Soria, Perrone, Elsa Bucaram con el caso de los niños muertos por botar las juntas de basura en diciembre del 89. Sí, ganó Febres Cordero, limpió el municipio, lo cerró, sacó a los pipones, a toda esa corruptela y emprendió un modelo de reestructuración de la ciudad. Que si bien los métodos para muchos no fueron adecuados, pero sacó adelante la ciudad. Que estemos o no de acuerdo políticamente es una cosa, pero como guayaquileño, de tercera generación y de otras más, debo reconocer de que hizo mucho bien por la ciudad, elevando el autoestima y el orgullo de sentirse guayaquileño, porque uno veía incluso el malecón y en esas novelas de los años 90 que daba miedo caminar por ahí, o sea, era el, la rotonda y nada más, o sea, no podías caminar ahí, no había luminarias, como que era medio ahí, feito. Y ahora tú dices Guayaquil, qué bien, y el desarrollo, llegando a los métodos de la metrópoli moderna. Como alcalde de Guayaquil, para mí, debería de tener un homenaje a Febres Cordero. El problema es el desdoblamiento de la personalidad. Ya que cuando uno ve un monumento a una persona, se verá, ¿representa lo que fue como alcalde o representa lo que fue como presidente? Ya que como presidente, ahí sí tengo mis reparos. Porque creo que
si hubo una política de Estado atentatoria contra los derechos humanos, en concordancia con lo que se vivía en esa época, un ataque a los comunistas y el miedo a que existan otras Cubas y otras Nicaraguas en Sudamérica. Sí, es verdad que se impuso evitar el M-19 o Sendero Luminoso, pero ¿a qué costo? O sea, cayeron muchos inocentes por los culpables de Alfaro Vive, carajo, u otros grupos. Pero eso no es menester, sino que ese es para ver familiares de los desaparecidos, ven un monumento, van a ver que es un homenaje a un dictador. Porque aquí hay que ver, en manos lo que uno hace con la derecha, no lo puede borrar con la izquierda. O verán que Videla tiene un monumento, Pinochet tiene un monumento, Franco tiene un monumento. Pregunto. Y reitero, ese es el punto de vista político que yo además. Y ahora que el gobierno de Correa, por darle contra a Férez Cordero y a lo que tenga que ver con la derecha política, va y machaca, machaca, machaca esto, otra razón. Y que Nebot y los suyos, por darle contra a Correa, se agarran de esto y machaca, 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 eso también. Otro asunto. Pero desde el punto de vista político, concluyo. Como alcalde de Guayaquil, se merece un reconocimiento. Como presidente, no lo creo. Así como Velasco Ibarra para mí tampoco merece un monumento. Así como, por ejemplo, Isidro Ayora podría merecer un monumento, pero no se lo toma en cuenta. Mariscal Lamarra, el salvador del nacimiento del Ecuador, no tiene un monumento. Y tantos otros indignos presidentes. Por ejemplo, Juan de Dios Martínez Mera para mí no merece ni nombre de calle ni monumento. Y hay otros que dieron más por el país y que no hay, por ejemplo, el general Enríquez Gallo, Flores Gijón, no tienen reconocimiento alguno. Entonces, veamos el desdoblamiento. Es como que, pongamos el ejemplo, hilando fino, que Correa 20 años después, 20 o 30 años después, Guayaquil, en un supuesto no consentido, caiga en un nuevo caos. Y venga Correa, sea elegido alcalde y haga lo mismo que Flores Cordero. Entonces, ¿qué van a decir, pues? Los mismos que van a decir, Flores Cordero merece un monumento, ¿qué van a decir? Que Correa no lo merece. Y los mismos que decían que Flores Cordero no lo merece, van a decir que Correa lo merece. Yo opinaré igual. El desdoblamiento de la personalidad como presidente y como alcalde. Y me ratificaré que si fuera como alcalde, por los guayaquileños, sí lo merece. Además de que hay que caer en cuenta de que hay falta de memoria histórica. O sea, están diciendo Febres Cordero y Nebot son los mejores alcaldes que Guayaquil ha tenido desde 1541. O sea, ¿y el resto? ¿Dónde están, pues? O sea, ¿dónde dejas a Rafael Mendoza Vilés? ¿Dónde dejas a Rodolfo Vaquerizo Nasur? ¿Dónde dejas a Sad Bucaram, Antonio Hanna, Pedro Menéndez, Emilio Estrada? ¿Dónde dejas a toda esa gente que en su época, con lo poco que había, potenciaron a Guayaquil? Quienes les dieron el alcantarillado a Guayaquil, quienes les dieron las hidrobombas a Guayaquil, quienes defendieron de los piratas a Guayaquil, quienes propugnaron el desarrollo de Guayaquil, el relleno de Guayaquil. Por ejemplo, don Asad Bucaram, de los mejores alcaldes. Lástima que no llegó a ser presidente, pero él, por ejemplo, merece un monumento. Merece un monumento a Asad Bucaram. Y no es catalogado el mejor alcalde de la historia de Guayaquil. O Rafael Mendoza Nivirez, quien propugnó la construcción del puente de la Unidad Nacional. ¿Dónde está su monumento? O sea, cuidado, los alcaldes del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XVI. Cuidado, se los olvide y solo pensamos en lo actual nomás. Tomar en cuenta, ciudadanía. Ese es el punto de vista político. El punto de vista jurídico es un conflicto de competencias entre el municipio de Guayaquil y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, representante de la función ejecutiva a través del Ministerio de Cultura. Y diremos, el asunto de fondo, sin
tocar el tema político, es que se quiso colocar el monumento en la planchada de las Peñas, un sitio que constituye patrimonio cultural intangible del Ecuador. ¿Por qué? Porque ese es el sitio donde Guayaquil se defendió de los piratas, de Drake, de Conde, holandeses, franceses, ingleses, que en el siglo XVI, XVII y XVIII atacaron a Guayaquil, y que Guayaquil, con su ciudadanía, se defendió. Prefirió incendiar la ciudad a que caiga en manos de los piratas. Entonces, ese sitio que representa el eje donde nació Guayaquil y se extendió hacia el centro, por el barrio de Las Peñas, constituye patrimonio. Y como tal, ese patrimonio es intangible y no se puede construir otra cosa ahí, a menos que haya la autorización del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces aquí entra en conflicto la competencia del gobierno municipal amparado en el COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con lo que dispone la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el artículo 5, último numeral, y también el 144 dice que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la competencia sobre el patrimonio cultural, preservarlo, difundirlo y mantenerlo, se debe tomar en cuenta el artículo 264, numeral 1 de la Constitución. Gobiernos municipales tendrán las consecuencias sin perjuicio de otras que determinen la ley. Sin perjuicio de otras que determinen la ley. Numeral 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial de forma articulada. Articulada. Conjunta con la planificación nacional. En este caso, el Instituto de Patrimonio Cultural. Sí, claro, si bien es cierto, se dirá de que en el numeral 8 tiene la competencia exclusiva de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, siempre que no se oponga en peligro, como diría el artículo 379, ya que es responsabilidad del Estado y parte del patrimonio cultural. 379, numeral 2, edificaciones, espacios, conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales que tengan valor histórico, arqueológico. Y el 380, responsabilidad del Estado, velar mediante políticas permanentes la defensa, conservación, restauración del patrimonio cultural intangible del artículo anterior. Y de forma articulada, respecto al patrimonio cultural, este monumento se tuvo que haber hecho de forma conjunta, no unilateral, como resolvió el Consejo Cantonal de Guayaquil. Que porque va ahí, va ahí. Hay que tener motivación en eso. Y reitero, hubo otras opciones donde colocar el monumento. No es que yo estoy en contra del monumento. Reitero, se lo podía colocar en un lugar que no constituya una afectación al patrimonio cultural. El mismo Malecón 2000, que tiene los homenajes a los presidentes guayaquileños, que para mi gusto hay algunos que no se lo merecen. Juan de Dios Martínez Mera no se merece un monumento. Por ejemplo, a la entrada de Guayaquil, junto al monumento del Faro, a la bajada del puente de la Unidad Nacional, ahí podía estar el monumento a Flores Cordero. En la Avenida de las Américas, en el mismo Malecón 2000, hay un lugar. También en toda la plaza de la administración se podía haber colocado ese monumento. Sino que se entró al capricho político, dejando de lado la motivación jurídica para colocarlo. Y si se dice es articulado la competencia municipal de la competencia nacional, se podía haber resuelto a través de un conflicto de competencias previsto en el 144 y 145 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero no, este grupo de Abluma, que, sálveme la ignorancia, no lo he escuchado en actividades representativas en la ciudad de Guayaquil, sin que esto quiera decir que no representen a nadie. A alguien han de tener que representar, aunque sean miembros del gobierno, pero representan a alguien. Interpusieron la vía equivocada porque no veo cuál es la afectación de los derechos constitucionales según el grupo de Ablum. Y aquí entramos a un aspecto de fondo
No es la colocación del monumento, que si es bonito, que si es feo, que si afecta la visibilidad. No, es el irrespeto al ordenamiento jurídico, a la protección de los derechos y la falta de aplicación por parte de las autoridades competentes. Porque este conflicto, si es que hubiera conversaciones entre el señor Delgado y el abogado Nebot, no hubieran terminado en decisiones unilaterales, ni intervención de Correa, ni de Cuero, que no ayudaron en nada, se habría llegado a un feliz término. Y no a la acción ilegal, arbitraria de hecho, de colocar otro obelisco en homenaje a Febres Cordero. Porque esa fue una forma de sacársela. Dijeron, bien, nos prohíben colocar el busto, pero vamos a colocar un obelisco que representa lo mismo. ¿Y por qué lo colocaron de noche? ¿Había algún miedo, señores? Reitero, se salió del punto de vista jurídico y entró a un punto de vista político. Incluso a aducir. Nos resistimos a la ejecución de la sentencia de primera instancia que favoreció la acción de protección de Diabluma. Es verdad. Para mí no tenía sustento ni asidero la acción de protección. O sea, resolvió lo correcto, pero por la vía procesal incorrecta. Pero entonces tienes que agotar los mecanismos legales que te da la Constitución y la ley antes de ejercer el derecho excepcional a la resistencia. No por medio de estas acciones ilegítimas de ir y colocar este monumento que porque lo coloco, lo coloco. ¿No? O sea, ¿dónde estamos? Pues, o sea, y respetamos todo eso, pues. Se incumple la excepcionalidad, la temporalidad y la motivación del derecho a la resistencia. No es simplemente porque no estoy de acuerdo, no lo hacemos. Entonces, ¿por qué apelaron? ¿Por qué todavía está en suspenso? Teníamos que esperar que se resuelva la apelación para ahí que el municipio haga una resolución. Y me pregunto, ¿el municipio es un ente colectivo? ¿Es una persona natural? Porque según el artículo 98 son las personas o colectivos los que pueden ejercitar el derecho a la resistencia. Lo ejerció el municipio de Guayaquil como tal. Ahí también se usó la vía incorrecta. Estoy en desacuerdo con la acción fáctica utilizada por el municipio de Guayaquil de colocar ese obelisco. Que bueno, no daña a nadie, pero igual es una forma de sacársela y imponer su criterio. Que también el juez noveno de garantías penales resolvió sobre una forma procesal incorrecta, es cierto. Pero eso tiene que ser resuelto, como dije, con un conflicto de competencias de la Corte Constitucional. Y no por decir de que, porque esto es obra de Correa, vamos a oponernos y oponernos. No, porque el municipio hace esto, nos oponemos y nos oponemos. Se ha caído en el fanatismo, se ha caído en este irrespeto a los derechos. ¿Cuál es el derecho que se busca defender por parte de esta acción fáctica del municipio? ¿Cuál es el derecho que busca defender Diabluma? Con la no colocación del monumento. Y esperemos que salgan de lado los fanatismos, de derecha, de izquierda, a favor o en contra. Y los líderes hablen de frente. Y los ciudadanos que somos los perjudicados, porque hay discusiones que hasta se encolerizan uno. Y los de arriba no pasa nada. Aquí los de abajo son los que se perjudican. Y los que discuten y los que hasta se hacen enemigos por gusto. En conclusión, Febres Cordero, como alcalde, merece un monumento. No en el lugar designado por el Consejo Cantonal. Hay toda la ciudad para colocar monumentos. Hasta en un lugar que se pueda apreciar mejor. Que viola el patrimonio cultural. Que se tuvo que haber conversado. Y que no estoy de acuerdo tanto con los puntos de vista fanáticos municipales como los gobernistas. Y que la acción fáctica no representa un ejercicio al derecho a la resistencia. Y aboguemos para que Guayaquil sea un mejor lugar y siga con un desarrollo urbanístico, un desarrollo humanista, un desarrollo para las masas. Y ojo, que no se me diga que porque estoy en contra no soy guayaquileño, que soy odiador, que me larga a vivir a otro lado, ni que tampoco que porque defiendo otra postura, que soy un
aupador de la violación a los derechos humanos, que soy un odiador, que soy un social cristiano, y no soy ni social cristiano ni correísta, sino que esto es lo malo, muchas veces lo que se ha transformado esta ciudad. Que si dices algo en contra del municipio, te dicen odiador. Y que si dices algo en contra del gobierno, te dicen odiador también. No se puede mantener un punto de vista imparcial. Pero intentamos tener. Bueno, espero que lleguen a la reflexión y que no nos demos en chiquilladas, sino que miremos en cuenta conjuntamente los grandes problemas del país para buscar un rumbo mejor. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Por favor, con delicadeza, con orden, no con los típicos discursos odiadores que siempre hay de los usuarios de las redes sociales y del internet. Espero que les haya gustado. Nos veremos en otra edición más de Opiniones Calidad de Exportación.